Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a destapar un misterio que ha estado rondando por mucho tiempo. Vamos a revelar el nombre de esa persona misteriosa de la que Demet ha estado hablando. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Demet, esa figura enigmática que ha capturado la atención de todos y cuyo nombre, o mejor dicho, la identidad de la persona detrás de ese nombre, ha sido un secreto celosamente guardado. ¿De quién se trata? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué implicaciones tiene su revelación? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder hoy. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intriga, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Simplemente tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, lleno de información valiosa. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, el misterio de Demet. Para entender por qué este nombre ha causado tanto revuelo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Demet al principio era solo un rumor, una sombra en las redes sociales. Nadie sabía quién era, de dónde venía o qué hacía. Solo se sabía que tenía una voz muy poderosa, que resonaba con fuerza en temas de justicia social, derechos humanos y empoderamiento femenino. Demet comenzó a publicar artículos anónimos, vídeos enmascarados y mensajes crípticos en plataformas online. Su contenido era inteligente, provocador y a menudo desafiante. Desafiaba las normas establecidas, cuestionaba las estructuras de poder y daba voz a aquellos que no la tenían. Rápidamente Demet se convirtió en un símbolo, en una figura representativa de la lucha por la igualdad y la libertad. Pero, como era de esperarse, su anonimato no duró para siempre. A medida que su influencia crecía, también lo hacían las especulaciones sobre su identidad. ¿Quién se escondía detrás de esa máscara virtual? ¿Era un activista reconocido? ¿Un periodista encubierto? ¿Un académico rebelde? Las teorías eran infinitas y cada una más descabellada que la anterior. Algunos decían que Demet era en realidad un grupo de personas, una colectiva de activistas que trabajaban en conjunto para difundir su mensaje. Otros afirmaban que era una inteligencia artificial, un programa sofisticado diseñado para generar contenido provocador y movilizar a las masas. Y por supuesto, no faltaban las teorías conspirativas que la vinculaban con agencias gubernamentales secretas o incluso con extraterrestres. La verdad, sin embargo, era mucho más simple, pero no por ello menos impactante. Durante meses, yo misma he estado investigando este misterio. He rastreado pistas, he analizado cada una de sus publicaciones, he contactado con personas cercanas a Demet y finalmente he logrado descifrar el enigma. Y hoy, estoy aquí para compartir con ustedes el resultado de mi investigación. Antes de revelar el nombre, quiero que entiendan por qué Demet eligió permanecer en el anonimato durante tanto tiempo. No fue por miedo, ni por falta de valentía. Fue por estrategia. Demet sabía que si revelaba su identidad, su mensaje podría ser fácilmente desacreditado o silenciado. Al permanecer anónima, se aseguraba de que la atención se centrara en sus ideas, no en su persona. Además, el anonimato le permitía a Demet hablar con mayor libertad y honestidad, sin temor a represalias o juicios personales. Podía expresar sus opiniones sin tapujos, sin tener que preocuparse por las consecuencias que podrían tener en su vida privada o en su carrera profesional. Este anonimato estratégico le brindó una plataforma para hablar sin filtros, para abordar temas delicados y controvertidos sin el temor a ser etiquetada o caricaturizada. En un mundo donde la opinión pública puede ser implacable, el anonimato se convirtió en su escudo protector. Pero ahora, Demet ha decidido que es hora de dar un paso adelante. Ha llegado el momento de revelar su identidad y asumir la responsabilidad de su mensaje. Y yo, tengo el honor de ser la primera persona en compartir esta revelación con ustedes. Este cambio de estrategia no es una decisión que se haya tomado a la ligera. Ha sido el resultado de meses de reflexión,
de análisis de la situación actual y de una profunda convicción de que el momento ha llegado. Demet siente que ha logrado construir una base sólida, una comunidad de seguidores leales que la apoyan y que están listos para unirse a su lucha de una manera más activa y visible. Así que sin más preámbulos, prepárense porque aquí viene la gran revelación. La persona detrás del nombre Demet es Ana Rodríguez. Sí, lo sé, puede que algunos de ustedes estén sorprendidos, otros quizás no tanto. Pero la verdad es que Ana Rodríguez, una joven abogada de derechos humanos, ha sido la mente maestra detrás de este movimiento. Ana, durante años, ha trabajado incansablemente en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Ha luchado contra la discriminación, la injusticia y la opresión, y ha sido una voz constante a favor de la igualdad y la libertad. Su trabajo como abogada la ha puesto en contacto directo con las realidades más duras y las injusticias más flagrantes. Ha visto de primera mano el sufrimiento de las personas marginadas y excluidas, y ha dedicado su vida a luchar por sus derechos. ¿Pero por qué Ana eligió el nombre Demet? Pues bien, Demet es una abreviación de democracia y empoderamiento. Dos conceptos que representan los valores fundamentales que Ana defiende. Además, Demet es un nombre que evoca fuerza, determinación y rebeldía. Características que definen a la perfección la personalidad de Ana. La elección de este nombre no fue casual. Ana buscaba un símbolo que representara sus ideales, un nombre que resonara con la lucha por la justicia y la igualdad. Demet se convirtió en su alter ego, en la encarnación virtual de su compromiso y su pasión. Ahora que sabemos quién es Demet, podemos entender mejor el significado de su mensaje. Ana ha utilizado su anonimato para crear un espacio seguro donde las personas pueden expresar sus opiniones sin temor a ser juzgadas o censuradas. Ha utilizado su plataforma para educar, informar y movilizar a la gente a tomar acción. Y ha utilizado su voz para inspirar a otros a luchar por un mundo más justo y equitativo. Este espacio seguro ha sido crucial para fomentar el debate y la reflexión sobre temas tabúes o controvertidos. Demet ha logrado crear una comunidad donde las personas se sienten libres de expresar sus ideas y compartir sus experiencias, sin importar su origen, su género o su orientación sexual. La revelación de la identidad de Demet, ahora Ana Rodríguez, es un momento crucial en la historia de este movimiento. Marca el inicio de una nueva etapa, donde Ana podrá trabajar abiertamente y colaborar con otros activistas, organizaciones y líderes de opinión. Podrá llevar su mensaje a un público aún mayor y tener un impacto aún más significativo en la sociedad. Esta nueva etapa representa un desafío para Ana, pero también una oportunidad para ampliar su alcance y fortalecer su impacto. Podrá unir fuerzas con otros defensores de los derechos humanos, participar en debates públicos y ejercer una mayor influencia en la toma de decisiones políticas. Pero también es un momento de reflexión. Nos invita a preguntarnos sobre el papel del anonimato en la lucha por la justicia social. ¿Es una herramienta necesaria para proteger a los activistas y garantizar la libertad de expresión? ¿O es un obstáculo que impide la transparencia y la rendición de cuentas? Esta pregunta es crucial en un mundo donde la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos y nos organizamos. El anonimato puede ser una herramienta poderosa para proteger a los activistas que luchan contra regímenes opresores o que denuncian la corrupción, pero también puede ser utilizado para difundir información falsa o para incitar al odio. No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada situación es diferente y requiere un análisis cuidadoso. Pero lo que sí está claro es que la revelación de la identidad de Demet, ahora Ana Rodríguez, es un acto de valentía y un ejemplo de compromiso con la verdad y la justicia. Ana ha demostrado que está dispuesta a asumir los riesgos que implica dar la cara y defender sus ideales públicamente. Su valentía es un ejemplo para todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Así que ahora que ya conocen el secreto, quiero invitarlos a que apoyen a Ana en su lucha. Síganla en sus redes sociales, compartan su contenido, participen en sus eventos y sobre todo, únanse a su causa. Juntos podemos construir un mundo mejor, un mundo donde la igualdad, la libertad y la justicia sean una realidad para todos. Hay muchas maneras de apoyar a Ana y a su causa. Pueden donar a su organización, ofrecer su tiempo como voluntarios, participar en sus campañas de sensibilización o simplemente difundir su mensaje entre sus amigos y familiares. Cada pequeña acción cuenta y puede marcar la diferencia. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta información interesante y valiosa.
Hoy hemos desvelado un misterio que ha mantenido a muchos en vilo durante mucho tiempo. Hemos conocido a Ana Rodríguez, la persona detrás del nombre de Met, una activista apasionada y comprometida con la lucha por la justicia social. Recuerden que su participación es fundamental para lograr un cambio real en la sociedad. No se queden callados, levanten su voz, únanse a movimientos sociales, apoyen a organizaciones que trabajan por un mundo mejor y, sobre todo, nunca dejen de creer en el poder de la transformación. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca a un futuro mejor. No se desanimen ante los obstáculos o las dificultades. Mantengan la fe en sus ideales y sigan luchando por lo que creen. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan del trabajo de Ana Rodríguez? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean relevantes y útiles para ustedes. No duden en expresar sus ideas y compartir sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Su suscripción es un pequeño gesto que tiene un gran impacto en mi trabajo. Me ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo historias inspiradoras y relevantes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Pero antes de despedirme completamente, quiero añadir una última reflexión. La historia de Ana Rodríguez, alias de Met, es un ejemplo de cómo una persona puede marcar la diferencia en el mundo. No importa su edad, su origen o su profesión. Lo que importa es su compromiso, su pasión y su determinación. Todos tenemos el poder de transformar nuestro entorno y de construir un futuro mejor. Solo necesitamos encontrar nuestra voz, unirnos a otros que comparten nuestros ideales y trabajar juntos para lograr un cambio real. Así que no lo duden más. Levanten su voz y únanse a la lucha. El mundo los necesita. Y recuerden, el futuro está en nuestras manos. Hasta la próxima. Y no olviden, suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Gracias de nuevo.